La llamada que recibí en mitad de la noche no era una simple notificación. Era la sentencia que confirmaba que alguien había puesto en marcha un plan para acabar conmigo, y en ese instante comprendí que toda mi vida había sido una mentira diseñada para destruirme desde dentro. El zumbido insistente del teléfono parecía resonar en cada rincón de mi ser, como un recordatorio cruel de que no había salida. Mi corazón latía con fuerza descontrolada, y en ese instante la realidad se tejió con un miedo profundo y antiguo. Aquella decisión que tomé sin saberlo había sellado mi destino. Recordé la primera vez que confié en Sofía, cómo sus ojos brillaban con una verdad que ahora se revelaba como una mentira mortal. Ella me utilizó, manipuló mis palabras y ahora en esta celda fría sentía que su venganza se había convertido en una tormenta imparable que me arrastraba hacia un abismo sin fin. Cada segundo que pasaba, la certeza de que alguien había puesto en marcha un plan para acabar conmigo se volvía más sólida, como una sombra que se extendía, envolviendo mi alma en un manto de desesperanza y rabia contenida. El peso de la traición se clavaba en mi pecho como una daga afilada, y cada recuerdo de su sonrisa fingida ardía en mi mente como un fuego que no podía apagar. Sabía que ella había manipulado cada hilo de mi vida como un titiritero que jugaba con mis sentimientos y mi destino, y ahora, en la oscuridad de mi encierro, sentía que esa misma mano que una vez me sostuvo con engaños, ahora buscaba acabar conmigo para siempre. La impotencia me envolvía, pero en medio de esa sombra de desesperación, una chispa de rabia comenzó a prender en mi interior, alimentada por la certeza de que ella no había terminado su obra, que todavía quedaba una última batalla por librar. Y en esa penumbra, juré que no permitiría que su mentira, por más mortal que fuera la última palabra en mi historia. En la penumbra de mi celda, la figura de Sofía parecía materializarse en la penumbra, como un espectro que se desliza sin ruido, pero con una presencia que estremecía el aire mismo. La imagen de su sonrisa fría y calculadora se quedó grabada en mi mente, como un recordatorio constante de su crueldad y su engaño. Sé que ella no se detendrá, que cada uno de sus movimientos está diseñado para acabar conmigo, para sellar mi destino con un silencio definitivo. La rabia me invadía, un volcán de sentimientos reprimidos que amenazaba con explotar en cualquier momento, mientras la duda se enroscaba en mi pecho, preguntándome si aún había una oportunidad de escapar a su tela de araña. La venganza de Sofía no solo era una amenaza física, sino un veneno que había infiltrado mi alma. Y en esa lucha silenciosa por mantenerme vivo, juré con toda mi fuerza que no permitiría que su mentira, por más mortal que fuera, se convirtiera en mi final. El peso de esa revelación cayó sobre mis hombros como una losa de plomo, pero también despertó en mí una chispa de esperanza que no quería apagar. La imagen del interno, sus ojos temblorosos y su voz entrecortada, resonaba en mi cabeza, como un eco que se niega a callar. ¿Qué más había visto él en aquellos días previos? ¿Qué detalles ocultaba en su memoria? ¿Qué verdades incómodas se escondían tras su silencio? Cada interrogante ardía en mi pecho, obligándome a armar un plan, a desafiar el miedo que me había paralizado durante tanto tiempo. Sabía que si esa mujer que parecía Sofía había estado cerca, algo aún no había terminado, y que quizás la última pieza de este rompecabezas mortal todavía estaba por revelarse. La desesperación se mezclaba con la determinación, y en ese instante, la esperanza empezó a germinar en las cenizas de mi angustia, alimentando la idea de que, aun en la oscuridad más profunda, un rayo de luz podía surgir para guiarme hacia la verdad y quizás hacia la justicia. El peso de la evidencia clandestina en mis manos temblaba, y un escalofrío recorrió mi espalda al comprender la magnitud de la traición. Allí estaba en esa pequeña muestra el veneno que alguien en la prisión había preparado para acabar conmigo, quizás con la complicidad de esa misma sombra que aún acechaba desde las sombras de mi propia desconfianza. La pantalla de mi teléfono, aún caliente, reflejaba las letras cifradas, como un susurro mortal que me instaba a seguir adelante, a no perder la esperanza. La desesperación amenazaba con ahogarme, pero en medio de esa tormenta, una chispa de determinación empezó a arder con más fuerza. No permitiría que Sofía,
ni aquel traidor oculto lograran convertir mi lucha en un silencioso entierro. Sabía que cada segundo contaba, que la traición había llegado demasiado lejos y que ahora, más que nunca, debía encontrar la forma de desenmascarar esa mano oculta antes de que el veneno terminara con mi vida y con toda posibilidad de justicia. Dije mi plan en voz baja, cada palabra saliendo con dificultad, como si el peso de la decisión pudiera aplastar mi voluntad en cualquier momento. Era un juego peligroso, una trampa en la que me lanzaba sin garantías, pero no había otra opción. Fingir vulnerabilidad, hacerme creer que estaba al borde del colapso, sería mi mejor arma para atraer al traidor y atraparlo en su propia mentira. Sabía que ese instante definiría todo, que si fallaba mi vida se convertiría en un silencio eterno, una tumba sin resurrección. La adrenalina ardía en mis venas, mientras el reloj dictaba cada segundo que me separaba del riesgo máximo. Con cada respiración, me preparaba para la mentira perfecta, para el acto que me permitiría desenmascarar a quien había jurado acabar conmigo desde las sombras, y así, quizás, salvar mi alma de la condena definitiva. Un leve roce en la puerta me sacó de mis pensamientos, y en ese instante supe que no podía confiar en nadie, ni siquiera en las sombras que parecían acompañarme en silencio. El guardia, con sus ojos cansados pero agudos, se acercó en silencio, susurrando con voz áspera: «Hay movimientos sospechosos en los pasillos. No confíes en nadie». La duda se apoderó de mí como un látigo invisible. ¿Podía fiarme de ese simple aviso? ¿O era otra pieza en el juego maquiavélico de Sofía? Cada fibra de mi ser gritaba que la traición había alcanzado un nuevo nivel, que la prisión misma estaba infiltrada por sus manos oscuras y que el enemigo podía estar más cerca de lo que imaginaba. En ese instante, comprendí que solo tenía una oportunidad: convertir esa desconfianza en mi arma, jugar el papel del inocente al borde del colapso, y así quizás descubrir quién era el verdadero traidor entre esas paredes. Porque en ese juego de sombras, la verdad solo se revelaría a quien estuviera dispuesto a arriesgarlo todo. El peso de la verdad, más aplastante que cualquier reja, me hundía en un abismo de desesperación. Sabía que Sofía había jugado con fuego, que su mentira había destruido no solo mi vida, sino la justicia misma. La idea de que ella estuviera tan cerca, manejando los hilos de mi condena, me hacía sentir como un títere en un teatro macabro, donde la realidad se disfrazaba de ilusión y la traición se vestía con la máscara de la justicia. Cada latido se convertía en un eco de mi propia caída, una prueba irrefutable de que en este juego de sombras no había más salvación que enfrentar la verdad con la misma intensidad con la que ella había manipulado mi destino. Y en ese instante supe que no podía esperar más, que debía arriesgarlo todo para desenmascarar la mentira, aunque eso significara adentrarme en un abismo sin fondo del que quizás nunca saldría. Mis manos temblaban al descubrir la evidencia, esa diminuta gota de veneno que ahora yacía en la base de mi plato, como una flecha envenenada clavada en mi destino. El aroma sospechoso aún persistía en el aire, un perfume de traición y muerte que parecía impregnarse en cada rincón de la celda. Sentí una punzada helada en el pecho, la certeza terrible de que alguien cercano no solo había traicionado mi confianza, sino que también había decidido acabar con mi vida en silencio, oculto tras la máscara de la amistad o del silencio cómplice. Miré a mi alrededor con ojos entrecerrados, buscando una señal, una pista en aquella sombra que parecía devorarme desde el rincón más oscuro. La traición había llegado al extremo, y en ese instante comprendí que la lucha por mi supervivencia sería ahora más cruel y despiadada que nunca, porque en este juego de ambigüedades, incluso aquellos en quienes más confiaba podían ser mis verdugos. El peso de la desesperanza me aplastaba con su gravedad insensible, haciéndome sentir como una marioneta sin hilos, atrapado en un escenario de pesadillas donde cada suspiro era una súplica ahogada en la sombra del olvido. La certeza de que ella había sellado mi destino con veneno, disfrazando su traición con la máscara de la mentira, era una daga que atravesaba mi pecho una y otra vez. La idea de rendirme, de ceder a la muerte que se acercaba sigilosa, parecía un consuelo perverso, una forma de escapar de la pesadilla. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser,
Una chispa de resistencia se resistía a apagarse. Una esperanza rota, sí, pero aún latente, que me susurraba que quizás, solo quizás, existía una forma de desafiar esa oscuridad y revelar los verdaderos rostros de la traición. Porque, en el silencio mortal de aquella celda, sabía que no podía dejar que ella ganara sin luchar, que la verdad, por más oculta que estuviera, siempre encontraba la manera de salir a la luz. De repente, un susurro helado atravesó la estrecha rendija de mi celda, una voz que no reconocí al principio, pero que inmediatamente me heló la sangre. No confíes en nadie, ni siquiera en los que parecen estar de tu lado. Sofía ha enviado un cómplice para acabar contigo, y ahora solo tú puedes salvarte si logras distinguir quién es el traidor. El pánico se apoderó de mí con tal fuerza que la respiración se volvió un jadeo entrecortado, cada latido una alarma en mi pecho. La traición, que ya había convertido mi mundo en un infierno, ahora parecía más cercana y tangible que nunca, como una serpiente enroscada en mis entrañas, lista para morder en el momento más inesperado. En ese instante de vulnerabilidad absoluta, comprendí que la lucha por mantenerme con vida no sería solo contra las sombras externas, sino también contra la duda y el miedo silencioso que buscaban devorarme desde adentro. Con el corazón desbocado y una mezcla de temor y determinación que me atravesaba como una daga, decidí que no podía esperar más. El plan era arriesgado, quizás suicida, pero en ese instante, cualquier opción parecía mejor que la inacción que me condenaba lentamente a la desaparición. Con un suspiro entrecortado, busqué en los rincones más oscuros de mi memoria la información que podía utilizar, esa mínima chispa de conocimiento que quizás me permitiera engañar a mi enemigo y ponerle su propia trampa. Sabía que Sofía, o quienquiera que estuviera en su sombra, podía estar observando cada uno de mis movimientos, esperando que cometiera un error. Pero no podía ceder ante el temor. No podía dejar que la traición decidiera mi destino. La esperanza, por más fragmentada que estuviera, me impulsaba a luchar, a desafiar esa oscuridad con toda la fuerza que me quedaba, porque sabía que en ese juego de engaños y mentiras, la única manera de salir vivo era convertirse en la sombra que acecha en la noche, tan invisible e implacable. El sudor perlaba mi frente, y el pulso tembloroso parecía resonar en cada rincón de mi cuerpo, cuando por fin logré desactivar el veneno. La respiración se me cortó por un instante, como si el peso de aquella traición me hubiera aplastado el pecho. Y en mi mente, la imagen de Sofía emergió con una claridad brutal, su sonrisa fría, esa que había llegado en silencio, sin remordimientos ni piedad, para sellar su victoria. Sentí como un escalofrío recorría mi espalda, y en ese instante, su rostro se convirtió en un símbolo de todo aquello que había estado dispuesto a luchar contra, pero que ahora parecía invencible. La traición había sido un veneno más mortal que cualquier sustancia, que aunque había logrado salvarme, el sabor amargo de su engaño permanecía en mis recuerdos, recordándome que la verdadera batalla aún no había terminado, que la sombra de su sonrisa seguiría acechando en las sombras de mi alma, lista para volver a atacarme cuando menos lo esperara. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies, como si toda esa traición, toda esa mentira, hubiera desbordado los cimientos de mi existencia. Sofía, con su sonrisa fría y calculadora, había manipulado cada uno de mis pasos. Tejió su telaraña de veneno y engaño con la precisión de una serpiente. Pero ahora, en medio de ese caos, algo en mí se despertó. Una chispa de ira y determinación que no podía ser apagada. Sabía que no podía confiar en nada ni en nadie, que la única forma de sobrevivir era convertirme en la sombra que ella nunca entendería, en esa presencia invisible que acecha en la oscuridad, lista para cobrar venganza. La verdad había sido revelada, pero la guerra apenas comenzaba, y estaba dispuesto a jugar su último movimiento, sin importar cuán profundo tuviera que sumergirme en las tinieblas para salir con vida. La quietud se rompió con un estruendo inesperado. Un video, proyectado en una pantalla, que parecía emerger de las profundidades de la misma noche, reveló cada movimiento, cada palabra, cada mentira cuidadosamente escondida. La voz de Sofía, antes dulce y persuasiva, ahora resonaba con una frialdad que cortaba como una hoja afilada. En ese instante,
El brillo en sus ojos se convirtió en un espejo de su corrupción, exponiendo la extensión de su traición y su complicidad con enemigos que antes consideraba aliados. La multitud, paralizada por la evidencia, empezó a murmurar, y en medio de esa tormenta de revelaciones, comprendí que el castillo de mentiras que había construido a su alrededor se desmoronaba con un estrépito inevitable. La máscara de perfección había caído, y con ella la ilusión de su invencibilidad. Solo entonces, en ese caos aparente, me di cuenta de que la verdadera batalla por la verdad y la justicia apenas comenzaba, y que los rostros de mis enemigos ahora estaban más expuestos que nunca. Al caer al suelo, sus ojos se apagaron, pero en mi interior ardía una tempestad que no conocía descanso. La multitud, que hasta ese momento parecía congelada en un estado de shock, empezó a disolverse en murmullos y gritos de incredulidad. Sentí un peso inmenso en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, más denso con las cenizas de esa traición. La sangre aún ardía en mis venas, y con cada respiración, la sensación de haber sobrevivido se mezclaba con un vacío abismal, como si la victoria hubiera sido una ilusión cruel. La imagen de su rostro destruido, de su orgullo destrozado, se grababa en mi mente, pero no como una victoria, sino como un recordatorio de lo que se pierde cuando la confianza se quiebra. La oscuridad que tanto temía ahora parecía más cercana, más tangible, y en esa penumbra entendí que la verdadera guerra no había terminado, sino que apenas comenzaba en las profundidades de mi alma. Al salir finalmente de aquella prisión, que parecía haber sido un reflejo de mi propia cárcel interior, una sensación agridulce me invadió. La libertad, que en otros tiempos habría sido motivo de celebración, ahora se sentía como un trámite amargo, un recordatorio de todas las heridas abiertas y de las promesas rotas. El aire fresco golpeó mi rostro con una brutalidad que no me permitió ignorar la realidad. La batalla no había terminado, solo había cambiado de escenario. La justicia, ese faro esquivo, parecía aún a varias millas de distancia, pero en mis entrañas sabía que su luz, por tenue que fuera, empezaba a filtrarse entre las grietas del odio y la mentira. La gente que me rodeaba no entendía, no percibía el peso de la verdad que ahora llevaba en el alma, pero yo sí. Sabía que aquella libertad no era un final, sino el inicio de un combate más cruel, más profundo, donde la verdad tendría que enfrentarse a las sombras que aún acechaban en cada rincón de mi ser. Y en ese momento, en medio del tumulto de emociones y recuerdos, una certeza se afirmó en mi corazón. Nunca permitiría que el silencio volviese a ser la voz que definiera mi destino. Tomé una respiración profunda, dejando que el aire penetre en mis pulmones como un acto de resistencia, un símbolo de que todavía tenía control sobre mí mismo. Sabía que el pasado, con todas sus heridas y engaños, no podía seguir gobernando mis días ni definir quién era en realidad. Era momento de dejarlo ir, de cerrar ese capítulo con un acto de valentía y aceptación, no como una derrota, sino como un acto de amor propio. Miré el horizonte, esa línea difusa entre la penumbra y la esperanza, y comprendí que la verdadera libertad no reside en olvidar, sino en perdonar y dejar ir. Con cada paso que daba, sentía cómo las cadenas invisibles que me ataban se deshacían lentamente, y aunque las cicatrices permanecerían, ahora podía mirarlas sin miedo, sin remordimientos. Era hora de renacer, de reinventar mi historia, de construir un camino donde la verdad, aunque dolorosa, fuera la única guía hacia la paz que tanto anhelaba. Cada paso que daba resonaba en el silencio, como un eco de resistencia contra las cadenas que intentaban volver a aprisionarme. La luz que se extendía ante mí parecía un faro en medio de la negrura, un símbolo de aquello que aún podía alcanzar, una verdad que no podía ser silenciada, un destino que, aunque marcado por las heridas del pasado, aún tenía la posibilidad de redención. La traición de Sofía había sido un golpe devastador, sí, pero también una prueba de que la mentira podía destruir, pero nunca apagar por completo la chispa de la justicia que ardía en mi interior. Con cada paso, sentía cómo esa esperanza se fortalecía, como un fuego que se reaviva en medio de la tormenta, recordándome que la verdadera libertad no reside en olvidar, sino en enfrentarse con valentía a las sombras
y salir al final renovado y en paz. La luz me envolvía, y en esa claridad supe que, por más que el dolor persistiera, ya nada podría detenerme en el camino hacia la verdad y la luz que siempre había estado allí, esperándome.